Bienvenidos al tema 12, los juegos en el aula de matemáticas. Hoy nos vamos a centrar en dos juegos, muy útiles para desarrollar el razonamiento lógico y el cálculo numérico en nuestras aulas. El primero en el que vamos a trabajar es el cuadrado mágico. Un cuadrado mágico es una figura cuadrada de orden n por n, donde se distribuyen números de tal manera que la suma horizontal, vertical y diagonal de las columnas siempre será una constante. Por ejemplo, en este cuadrado que tenemos ahí de orden 3×3, las filas, las columnas y las diagonales suman 15. Esto es lo que denominamos un cuadrado mágico. Veamos ahora cómo completar un cuadrado mágico al que le faltan una serie de números. Si nos dan este cuadrado mágico, lo primero que tenemos que hacer es fijarnos en la fila, columna o diagonal que tengamos completa, para poder sacar cuanto antes la constante. En este caso tenemos la diagonal principal, 5 más 6 más 7, el resultado es 18. Una vez que conocemos esto, podemos hallar los números que faltan. Nos vamos a centrar en la tercera columna. Tenemos 7 más 8, para llegar a 18 necesitamos un 3. Ahora vamos a centrarnos en la primera fila. Tenemos un 5, el 3 que acabamos de añadir, por lo tanto el número que nos falta para llegar a 18 es el 10. Ahora nos centramos en la columna del medio. El 10 que acabamos de hallar y un 6, necesitamos por lo tanto 2 para sumar 18. Ahora vamos con la segunda fila. Tenemos un 6 y un 8, por lo tanto necesitamos un 4 para sumar 18. Y ya solo nos queda el último número. Cojo por ejemplo la primera columna, 5 más 4, necesitaré un 9 para sumar 18. Una vez que hemos completado nuestro cuadrado mágico al completo, tendremos que comprobar que efectivamente las dos diagonales suman 18, puesto que las filas y las columnas ya lo hemos hecho nosotros así. La diagonal principal sabíamos que era 18 y la diagonal secundaria 3 más 6 más 9, 18. Las utilidades que tiene trabajar el cuadrado mágico en el aula son: consolidan la adición y la sustracción. De una forma lúdica y divertida, nuestros alumnos podrán repasar las sumas y las restas. Utilizarán estrategias de cálculo mental. Tienen que usar la lógica para saber con qué número es la constante y con qué números podemos trabajar para hallar el que nos falta. Tienen que buscar regularidades dentro de los cuadrados y además tienen que saber expresar verbalmente los procesos que han seguido para completar el cuadrado. Además de perseverar en la búsqueda de soluciones cuando no sean capaces de lograrlo a la primera. Vamos a ver una regla práctica para realizar cuadrados mágicos en un orden impar. Nos vamos a centrar en cuadrados mágicos de orden 3×3. Queremos crear un cuadrado mágico con todos los números consecutivos del 1 a 9, de tal manera que todas nuestras columnas, filas y diagonales sumen lo mismo. Vamos a ubicar el número 1 en la celda central, en la primera fila de la tabla, y después completar sucesivamente los distintos números del 1 al 9, pero siempre en forma diagonal, ascendente. Es decir, si se nos sale de la tabla, la consideraremos dentro de la tabla de acuerdo a su ubicación. Veamos un ejemplo para que quede más claro. Cuando yo coloque el número 1, justo en su diagonal superior colocaré el número 2 y justo en su diagonal superior el número 3. Veamos qué ocurre dentro del cuadrado con los números que salen fuera de la tabla. Tenemos la cuadrícula de 3×3 y los números del 1 al 9. Comenzamos colocando el 1, como hemos dicho, en la celda central de la primera fila. El 2, según esta regla, tendrá que ir en la diagonal superior. Se nos sale de la tabla, por lo tanto, le dejaremos caer hasta el final de esa columna. ¿Dónde colocaremos el 3? En la diagonal inmediatamente superior al número 2. Por lo tanto, el 3, de nuevo, se nos sale de la tabla. ¿Dónde irá? Al final de la fila que le corresponde. Colocamos el 4 en la diagonal superior al 3, pero resulta que esa celda ya está ocupada por el 1, con lo cual caerá automáticamente en forma diagonal, debajo del 3. El 5 tendrá que ir en la diagonal superior al 4. Como la celda está libre, lo dejamos ahí. Con el 6 nos ocurre lo mismo. En la diagonal superior al 5, la celda está libre, se queda ahí. El 7 se nos sale fuera del tablero, con lo cual caerá diagonalmente debajo del 6. El 8 se nos sale del tablero, pero se nos queda a la altura de la primera fila. Lo alojamos en el hueco disponible en la primera fila. Y el 9 se nos sale del tablero, pero nos queda por encima de la segunda columna. Lo alojamos en el hueco de la segunda columna.
De esta manera hemos construido un cuadrado mágico con todos los números del 1 al 9, de tal manera que todas sus filas sumen lo mismo. 15 la primera fila, 15 la segunda fila, 15 la tercera, la diagonal principal suma 15, la tercera columna 15, segunda columna, primera columna y la diagonal secundaria 15. De esta manera hemos construido un cuadrado mágico usando todos los números del 1 al 9. Veamos ahora otro método para realizar el mismo cuadrado mágico. En este caso, dibujamos las celdas 3 por 3 y sobre los cuadrados centrales realizamos un cuadrado externo, de tal manera que colocamos los números en diagonal superior, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es el mismo procedimiento que en el método anterior, pero basándonos en unos cuadrados externos que añadimos. ¿Cómo colocamos ahora estos números? El número que nos ha quedado en el cuadrado rojo de arriba pasará a la casilla vacía de abajo. El número que se nos quede en el cuadrado rojo de abajo subirá a la casilla vacía de arriba. Y el número que nos quede en el cuadrado rojo de la izquierda pasará a la derecha, y al revés, el de la derecha pasará a la izquierda. Esto es, el 3, que lo tenemos en el cuadrado externo superior, bajará al final de la columna, y el 7, por el contrario, subirá. El 1 se colocará a la derecha de esa fila, mientras que el 9 a la izquierda. De esta manera hemos obtenido otro cuadrado mágico con los números del 1 al 9 colocados de distinta manera que en el método anterior. Comprobamos que todas las filas, columnas y diagonales de este cuadrado sumen 15. El cuadrado está bien realizado. Todos los cuadrados mágicos de 3 por 3 tienen 8 soluciones, ya que podemos escoger 8 formas distintas de poner la serie. Este sería el resultado de comenzar los 8 cuadrados mágicos. ¿Cómo calculamos la constante para los cuadrados mágicos más grandes? 5 por 5, 10 por 10, 13 por 13. Sería mediante la fórmula n por n cuadrado más 1 partido de 2. Por ejemplo, si hiciésemos un cuadrado de 5 por 5, la constante que tendrían que sumar todas las filas, columnas y diagonales sería 65. Mediante esta fórmula podemos saber la constante para cualquier número del orden de los cuadrados. Centrémonos ahora en las torres de Hanoi. Las torres de Hanoi es un juego matemático que consiste en 3 varillas verticales donde se encuentra un número indeterminado de discos que determinarán la complejidad de la solución. No hay 2 discos iguales, cada uno tiene un tamaño distinto y nunca se puede colocar un anillo superior sobre uno inferior. El juego consiste en pasar todos los discos de la primera varilla a la tercera, sin colocar en ningún momento un disco superior sobre uno inferior. La leyenda cuenta que Dios, al crear el mundo, colocó 3 varillas de diamante con 64 discos en la primera. También creó un monasterio de monjes y les mandó resolver la torre de Hanoi divina. El día que estos monjes consiguiesen terminar esta torre, el mundo terminaría. Esta leyenda resultó ser un invento del creador del juego, un matemático del siglo XVIII que en aquella época se ganaba la vida vendiendo sus juegos matemáticos. Si la leyenda fuese cierta, ¿cuándo sería el fin del mundo? Pues resulta que para resolver una torre de Hanoi, el número mínimo de movimientos siempre depende del número de discos iniciales. Por lo tanto, si tenemos n discos, los movimientos mínimos necesarios serían 2 elevado a n menos 1. En el caso de los monjes, necesitarían 2 a la 64 menos 1 movimientos. Es decir, dentro de 585.000 millones de años acabaría el mundo, según esta leyenda. Vamos a ver cómo se realiza la resolución iterativa de una torre de Hanoi. Para obtener la solución más corta posible, es necesario mover el disco más pequeño en todos los pasos impares, mientras que los pasos pares solo existe un movimiento posible que no lo incluye. El problema se reduce a decidir en cada paso impar a cuál de las 2 pilas, a esta o a esta, moveríamos el disco. El algoritmo en cuestión depende del número de discos inicial del problema. Veamos cómo se resolvería con un número impar de discos. El primer movimiento debe ser colocar el primer disco en la pila destino. En cada paso impar se mueve a la siguiente pila, o a su izquierda, o a la pila destino si está en el origen. La secuencia será destino, auxiliar, origen, destino, auxiliar, origen, etc. Para 3 discos, el mínimo número de movimientos necesarios serían 7. Vamos a comprobarlo.
Tenemos aquí una torre de Hanoi con 3 discos. Queremos llevar estos 3 discos a la varilla final de tal manera que solo empleemos 7 movimientos. Estos 7 movimientos serán aquí el primero, segundo, tercero, en el cuarto ya llevamos la pila superior al origen, 5, 6 y en un séptimo movimiento tendríamos la torre de Hanoi en la última varilla. Veamos qué ocurre cuando tenemos un número par de discos. El primer movimiento debe ser colocar el disco más pequeño en la pila auxiliar. Cuando tengamos 4 discos, nuestro primer movimiento comenzará siempre en la pila auxiliar. En cada paso impar se moverá a la siguiente pila o a su derecha. La secuencia será auxiliar, destino, origen, auxiliar, destino, origen. En caso de trabajar con 4 discos, el mínimo número de movimientos será 2 elevado a 4 menos 1, es decir, 15. Veamos cuáles serán esos 15 pasos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el octavo ya llevamos el disco superior al final, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y en 15 movimientos hemos logrado pasar de la varilla inicial a la varilla destino. Y eso sería todo por hoy. Muchas gracias por su atención.